se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Hemos preparado un tema que en el tiempo en el cual estamos viviendo se llama Preparados para la prueba final. Pero antes de comenzar con este maravilloso mensaje, quisiéramos pedirle que Dios nos dé sabiduría para que al abrir su palabra sea su voz la que escuchemos y sea, oh Dios, sea su nombre el que sea exaltado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, porque aún este pequeño tiempo de gracia usted nos concede, mi Dios. Estamos en momentos y en tiempos tan difíciles y peligrosos, donde únicamente debemos estar tomados de su mano. Bendiga el mensaje de esta noche. Prepare los corazones, oh Dios, y permita que su nombre, su verdad y su palabra quede grabada en cada uno de aquellos oyentes en todas partes del mundo. Y que sea, oh Dios, este mensaje de verdad presente que nos prepare para tener el gran encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias le doy, oh Padre, porque se lo pido en el nombre y por Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, quisiera en este momento abrir la palabra de Dios y ir al libro de los Romanos, el capítulo 13 y el versículo número 11. Quisiera ver allí la palabra de Dios dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creíamos. Estimados hermanos, hoy en día, en estos últimos tiempos, se ha visto en muchas denominaciones un adormecimiento espiritual en el mundo, sabiendo que esta es una gran trampa del enemigo para hacer que los verdaderos atalayas, el pueblo que está esperando el regreso de Cristo, quizá ponga a un lado su preparación. Y por eso el tema de esta noche se llama Preparación para la prueba final. Porque, mi querido hermano, para cada uno de nosotros nos viene la gran prueba final. Nos preguntamos, usted y yo, ¿estamos preparados para esa prueba? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera nos hemos venido preparando? ¿O pensamos que cuando llegue ese momento difícil va a ser la hora de prepararnos? En realidad, cuando llegue ese tiempo, quizá estaremos totalmente perdidos. Y por eso quiero comenzar con ustedes, queridos hermanos, para entender
Para entender la historia de nuestro mundo, debemos mirar más allá de nosotros. Nosotros estamos inmersos en un gran conflicto que abarca a todo el universo. El conflicto que es cósmico entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error. Nuestra historia, tanto personal como colectiva, es indudablemente afectada por los dos poderes, tanto el que dirige Cristo como el que dirige el enemigo de Cristo. Satanás lucha por llevarnos a la perdición, pero Cristo lucha por nuestra salvación. Por eso se titula la prueba final. La prueba final donde decidimos, usted y yo, de qué bando, de qué lado, a cuál comandante estamos nosotros siguiendo. Antes, mis hermanos, de la creación, esta lucha, este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, hermanos, registrado en el Antiguo Testamento. Y lo muestra en Isaías capítulo 14, del verso 12 al verso 14. Quizá por el tiempo no lo vamos a leer, pero les dejo la cita, mis hermanos, porque este fue antes, desde la creación del mundo. Lucifer se rebeló contra su creador, y este conflicto se extendió hasta nuestro mundo, y a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de que el reino que había sido entregado a Adán, él se lo entregó a Satanás. Este conflicto se extendió y Satanás se apoderó de lo que él no era suyo. Queridos hermanos, el centro de esta controversia está, mis hermanos, puesta en el santuario, porque en el cielo la Biblia nos muestra que hay un santuario. Y en el santuario también acá en la tierra, mis hermanos, es donde cuando se hacían los sacrificios de los animales, el día de la expiación y todo lo que nosotros conocemos, el servicio anual, el servicio diario, mis hermanos, nos mostraban del gran conflicto. Y como nosotros hemos visto que este tema del gran conflicto corre desde el comienzo de la historia de la salvación, allá en el Edén, la redención de la humanidad por medio de la muerte del primer cordero que figuraba a Jesús, allá en el Edén, cuando Jesús tuvo que vestir a Adán y Eva con pieles de cordero que simbolizaban la justicia perfecta de Cristo, la única que nos puede preparar para esta gran prueba final, comprendiendo, mis hermanos, que debemos apropiarnos de esta justicia y saber que el mensaje del santuario, que el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, y que la ley de Dios ilustra el carácter de Dios. Por eso es que Satanás ha comenzado a atacar el carácter de Cristo, su ley, desde el mismo comienzo. Esta gran controversia que comenzó allá en el cielo, y por eso cuando nosotros hablamos del santuario, la Biblia nos da la certeza que en el cielo, como dice Apocalipsis 11:9, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto
se veía en el templo. Como nosotras conocemos que dentro del arca del pacto de Dios estaba la ley de Dios, que refleja el carácter de Dios, en el cual Satanás va a atacar. Y por eso la gran prueba final será de qué lado vamos a estar. ¿Estamos nosotros reflejando y desarrollando el carácter de Cristo? ¿O únicamente tenemos la ley, pero la tenemos en la teoría? Debemos nosotros no solamente predicarla, sino practicarla y vivirla para la honra y la gloria de nuestro Dios. Estimados hermanos, por eso la sierva de Dios, Elena de White, ella dice que ella vio, ella fue en visión, también se le mostró en visión el santuario allá en el cielo, el centro de la salvación. Pero el Señor, ella dice, me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo y se me mostró el arca cubierta con el propiciatorio. Estimados hermanos, y como habíamos dicho, el arca, en el arca del pacto, contenía las tablas de la ley de Dios. Y quizá, como podemos ver, por eso es que la gran guerra, al final del tiempo, Satanás quiere anular la ley de Dios. Quiere que nosotros desobedezcamos la ley de Dios, porque es el carácter. Y en Mateo 5:18 dice porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Queridos, y quizá estoy hablando a mis queridos hermanos que son pentecostales, porque ellos a veces dicen, nosotros sí creemos en la ley, pero el sábado ya pasó. Quiero decirle, mi querido hermano, el sábado no fue ni para los judíos ni para Moisés. El sábado fue hecho para la creación, para los seguidores de Cristo, para los discípulos que verdaderamente quieren ser parte de su reino y de su gloria. Por eso en Mateo 5:18 nos muestra, dice, que ni una jota, ni una tilde, hasta que pasen el cielo y la tierra. Nos preguntamos, hermanos, ¿ha pasado este cielo ya? Claro que no. ¿Ha pasado esta tierra? Claro que no. Entonces, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley. Por eso es que la gran prueba final será la prueba de lealtad y de obediencia a lo que el Señor nos ha dado. Y por eso que Satanás busca por mil maneras que la ley de Dios sea pisoteada, sea destruida, sea puesta a un lado, porque sabe que refleja el carácter del Creador. Queridos hermanos, por eso cuando nosotros hablamos en el gran juicio investigador que desde 1844 y nosotros también debemos pasar cuando pasemos el juicio de los vivos, el gran conflicto tiene que ver con la santa ley de Dios, porque es la norma de juicio, la norma de justicia, y por esa nosotros vamos a ser juzgados. Le pregunto, querido hermano y hermana, estamos viviendo tiempos finales en los cuales nosotros vemos que desde el año 2015 en adelante, cuando el Papa Francisco vino
y habló ante el Congreso de los Estados Unidos y ante las Naciones Unidas, mis queridos hermanos, desde allí en adelante, la nación que fue levantada como para tener, podríamos decir, un culto que todas las personas puedan hacer libre conciencia, adorar como ellos quieren adorar, pero han comenzado, mis hermanos, ahora a restringir. Nos estamos preguntando, los seres humanos, los habitantes de esta tierra, aquellos que conocemos el mensaje y aquellos que lo van a conocer, nos estamos preparando para la gran prueba final. No hay otra prueba más, no habrá otra oportunidad más. Es cierto que una puerta se cerró cuando hubo allá en el diluvio, y hubo otra oportunidad. Una puerta se cerró en los tiempos de Lot, y se tuvo otra oportunidad. Pero le digo, mi querido hermano, esta puerta que se va a cerrar del santuario celestial, cuando Cristo salga del lugar santísimo, después de haber estado intercediendo por cada pecador, mi querido hermano, se cerrará para nunca más volverse a abrir. Le pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos preguntamos, como pueblos que profesamos este mensaje, como aquellos que proclamamos este mensaje, ¿cómo está nuestra preparación diaria? ¿Cómo está nuestra preparación espiritual? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Estamos desarrollando el carácter de Cristo? ¿O aún todavía estamos entretenidos y distraídos con las cosas de este mundo, que son pasajeras? ¿O aún todavía estamos en algunos tal vez templos donde todavía nos están distrayendo, donde aún todavía nos están entreteniendo con aquellos mensajes que no despiertan el corazón, que no despiertan la conciencia y que no nos muestran el tiempo en que estamos viviendo? Hermano, hermana, es la hora de despertarse, es la hora de vivir la realidad. Estamos casi a finales del 2018 y este año ha venido pasando así rápido y han venido desastre tras desastre tras desastre. Hemos tenido desde el mes de agosto, queridos hermanos, y ya Roma ha puesto allá en la tierra gloriosa sus banderas. Esta es una señal, mis hermanos, que debe a nosotros no solamente despertarnos, sino tomar la más grande decisión por nuestra salvación. No solamente predicar, sino practicar y vivir el último mensaje. Y el último mensaje también es ir al campo, hacer esta provisión, porque cuando llegue el momento difícil será imposible, o quizá tendremos que ceder a la marca de la bestia, que la están propagando ya de una manera con el día de la familia, con el día del descanso de la tierra o el medio ambiente. Querido hermano, querida hermana, pongamos los pies sobre la tierra, pero nuestros ojos sobre el santuario celestial, y saber que quizá muy pronto el juicio de quienes estamos vivos
podría llegar a comenzar. Porque el fin del tiempo de gracia no solo es cuando se cierre la puerta, sino cuando usted y yo dejemos, cuando vayamos al descanso, nuestro tiempo de gracia se ha terminado. Y querido hermano, a muchas se les ha acabado el tiempo de gracia antes de morir. Y le hablo de Saúl, usted lo sabe. Le hablo de Judas. Él, antes que se ahorque, su tiempo de gracia ya se le había cerrado. Querido hermano, ¿en qué estamos jugando? ¿A la iglesia? ¿Al cristianismo? ¿A escuchar solo a los buenos predicadores de la cadena o buenos mensajes y solo nos quedamos y no estamos haciendo nada? Cuando delante de nosotros, tan cerca y tan inminente, está la gran prueba final. La gran decisión final está arriba en el santuario, en el lugar santísimo. El Señor nos está dando oportunidad. ¿Cuánto tiempo nos dará más? ¿Cuánto tiempo? Y podremos nosotros, cuando vemos que allá en el cielo, el arca del pacto, también habían 2 ángeles, uno a cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros, mis hermanos, vueltos hacia él. Y dice, mi ángel acompañante me informó que estos representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver al 4º mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. Y quizá nosotros nos preguntamos, ya mismo le voy a dar, mi hermano, dónde está la cita para que usted la pueda ver. El ángel me dijo, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como el día de reposo. Queridos hermanos, está, mis hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 75 y página 76. Querido hermano, cuando nosotros hablamos, cuando dice, cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como el día de reposo. Oh, y por eso Satanás trata de que pisoteemos el sábado, que pongamos a un lado el sábado, o hagamos del sábado una carga. Mi querido hermano, las 2 instituciones gemelas que antes del pecado, nosotros sabemos que en Estados Unidos, la primera institución, la del matrimonio, ya ha sido pisoteada. Solo el Señor está deteniendo que aún la otra institución gemela no sea pisoteada. Por eso le estaba hablando que viene la gran prueba final. Querido hermano, mi querida hermana, ¿está preparada para esta prueba final? ¿Está siendo preparada? Y quisiera abrir El conflicto de los siglos, la página 650. Dice así,
Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Cuando dicen los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán, ya estamos viendo cada vez más. Y le aseguro, el día que se unan, la cosa será difícil. Me pregunto, usted, mi hermano y mi hermana, y no solamente allá en Estados Unidos, no solamente en Centroamérica, porque esto será después a todo el mundo. Y dicen, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y está destruyendo el amor, y hasta en los Estados Unidos, de la libre América, se verán los representantes del pueblo, de los legisladores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Y nosotros vemos que en Latinoamérica también hay la llamada el Día de la Familia, que únicamente es una ley dominical disfrazada. La libertad, dice, de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. Está hablando ya. Quizás hasta ahorita podríamos decir hay libertad de conciencia. Pero mis hermanos, después, cuando se acabe todo, vendrá una gran ley marcial, que casi en la mayoría conocen. Una gran ley marcial. ¿Qué pasará allí? Nos preguntamos. Cuando el verdadero día de reposo sea puesto a un lado, y cuando usted tenga que decidir de qué lado estar en este gran conflicto, nos preguntamos, hermanos, ¿de qué lado vamos a estar en esta prueba final? Esto tiene que ver con nuestra redención, con nuestra salvación. Y termino con la cita. En el gran conflicto que está por estallar, oh mi hermano, todavía no ha estallado. Cuando estalle, habrá dolor, habrá angustia, habrá lágrimas. Y el Señor Jesús vio todo eso. Y por eso, cuando la sierva de Dios, escribiendo en el primer capítulo del conflicto de los siglos, muestra que lo que pasó en Jerusalén, lo que sucedió allá, dice que fue de manera análoga y que esto se va a volver a repetir. Oh querido hermano, por eso dice la sierva de Dios, en el gran conflicto que está por estallar, dice, veremos realizarse las palabras del profeta, airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabe lo que ella dice? Está hablando de Apocalipsis 12, dice. Que a veces habíamos pensado que eso ya había pasado. Quizá en parte sí, pero viene algo fuerte. Por eso ella, la sierva de Dios, dice, en el gran conflicto que está por estallar, nos preguntamos, en ese día, ¿de qué bando vamos a estar? ¿De qué lado vamos a estar? Cuando la sierva de Dios dice que cuando el ángel dijo, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra, todas las cosas que en ellos hay. Oh, queridos hermanos, la gran prueba final está delante de nosotros.
El mundo cada vez está convulsionado por desastres, huracanes, incendios. En esta semana se veían inundaciones, pérdidas humanas, derramamiento de sangre. Esto anuncia que algo portentoso está por suceder. Y quizá podríamos nosotros decir, dicen, se me mostró que si hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. Me gustó, mis hermanos, esta cita cuando decía, se me mostró que si se hubiese observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. Satanás ha buscado 1000 maneras de hacer que nosotros rechacemos el sábado, que pongamos a un lado el sábado, o lo llenemos de cargas el sábado. Y quizá les digo, por acá en Ecuador se ha levantado un grupo de judaizantes, de israelitas que se llaman ahora sí, mis hermanas. Nosotros tomémonos de la mano de Cristo. Tomémonos del verdadero mensaje que está en la palabra, a la ley y al testimonio. Volvamos a las sendas antiguas y sigamos fieles y firmes. Quisiera seguir. La observancia del día del sábado hubiera preservado al mundo de idolatría. Eso dice la sierva de Dios, que si el mundo hubiera abrazado, hubiera sido fiel en el día del Señor, no hubiera habido idolatría. Pero Satanás ha sembrado muchas cosas. Y sigue diciendo, el cuarto mandamiento ha sido violado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha. Mi querido hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mi querido hermano, tal vez de sostén propio, verdad presente o independiente o como sea allí, mi querido hermano, ¿qué estamos haciendo con el sábado? ¿Estamos verdaderamente levantando como el Señor ha querido a un pueblo que levante? ¿O estamos viendo que se están pisoteando y no estamos haciendo nada? Y se ha sido violado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley y a restablecer el día de reposo que ha sido pisoteado. Por eso es que Satanás desde el comienzo buscó la manera de que el día del Señor sea pisoteado. Y cuando nosotros vemos en Daniel 7:25 dice que iba a haber un poder que iba a cambiar los tiempos, que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Y Satanás, por medio del papado y por medio de hombres, ha sacado el sábado, ha pisoteado el sábado y ha hecho que el mundo lo pisotee el sábado, porque él sabe muy bien que el sábado representa y muestra al verdadero Dios, al Creador. Mi querido hermano, nos viene la gran prueba final. La gran prueba final, cuando el hombre de pecado, y que nosotros sabemos quién es el hombre de pecado, que ha ido visitando algunos países del mundo, ha ido uniendo la política, la música, líderes mundiales, ha ido uniendo, pero para que se unan, para después destruir la ley de Dios. Mis hermanos, el Papa Francisco ha ido casi por algunos países y quizá presentando una cara como de piedad, pero nosotros sabemos que es un jesuita, y nosotros sabemos, mis hermanos,
que el voto del jesuita es un voto, mis hermanos, que si aquellos no se alinean conforme a como ellos dicen, sería muerto. Y el hombre de pecado que se ha exaltado por encima de Dios y que pensó en cambiar los tiempos y la ley, produjo el cambio del día de reposo del séptimo al primer día de la semana. Y por eso dice que pensará en mudar los tiempos y la ley. Y eso lo muestra en Daniel 7:25. Pensará en mudar, en cambiar los tiempos y la ley. Queridos hermanos, el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:3, pecado es transgresión de la ley, según Primera de Juan 3:4. Oh, mis hermanos, ¿estamos preparándonos para esa gran prueba final? Y al hacerlo, este hombre de pecado abrió la brecha de la ley de Dios justamente antes del gran día de Dios. Envía un mensaje que insta a todo el mundo, a todas las personas, usted que me está escuchando, que me va a escuchar, que reafirmemos nuestra lealtad al Dios Todopoderoso, que afirmemos nuestra lealtad y nuestra obediencia a la ley quebrantada por el anticristo. Aquel que, poniendo ahora un día falso, está llevando al mundo y todos lo están siguiendo. Mi querido hermano, nosotros sabemos que esta ley no fue escrita por Moisés. Esta ley fue escrita por el dedo del Creador, por el dedo de Dios. Y por eso en Éxodo 31:18 la palabra de Dios dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? La gran prueba final será de qué lado usted está. O usted antes que venga presentará un mensaje con poder, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Invitará a la gente a reafirmarse su lealtad al Dios del cielo. De lo contrario, si no lo hacemos, si callamos y no levantamos la voz como trompeta y no mostramos la apostasía de lo que está pasando, hermanos, no estamos reparando la brecha. Tan solo somos predicadores que estamos entreteniendo o distrayendo. Deberíamos ser hombres y mujeres que nosotros llevemos este mensaje, el último mensaje que reafirme la lealtad a la ley quebrantada por este anticristo. Hermanos, hay que llamar la atención a la brecha abierta, a la ley, mediante el precepto, pero también el ejemplo. Como le dije, no solamente predicar, sino practicarlo y vivirlo, como lo hizo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo, que cuando estuvo aquí en esta tierra, Él dijo: no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Y Él lo hizo. Por eso es que nuestros ojos deben estar fijados en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Quisiera seguir. Y ella sigue diciendo: se me mostró que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe el mensaje y levanta la voz de advertencia al mundo. Mi querido hermano en Latinoamérica, donde usted se encuentra, el mensaje del tercer ángel
que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa a un pueblo. No sé dónde está usted, no sé en qué lugar, que recibe el mensaje, pero no se queda con el mensaje. No tiene miedo, sino que levanta su voz de advertencia. Aún te perece, porque viene la gran prueba final. Y quizá nos preguntarán, si ustedes sabían de los juicios que iban a venir, ¿por qué no nos dieron? Nosotros, como verdaderos atalayas, deberíamos proclamar que viene algo grande, que está delante de nosotros una crisis, que está delante de nosotros una angustia. No podríamos nosotros llevar mensajes de paz y seguridad como en el mes de septiembre en Argentina, los G20 cuando se reunieron y los líderes de las religiones y hablaban de paz, de seguridad. No, nosotros hablamos de que viene una crisis, de que debemos prepararnos, de que delante de nosotros está una angustia. Quisieran ir a otro libro del Espíritu y Profecía, Eventos de los Últimos Días, el capítulo 1, y estaría que quienes lo tengan, volvámoslo a leer, el primer capítulo que dice, la última crisis de la tierra, la última crisis. La página 11, y aquellos que no tengan, consígalo, Eventos de los Últimos Días. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal. Y reconoce que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Mi hermano, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, deberíamos proclamarlo en alta voz. Un mensaje que Dios le entregó a un pueblo, que el Señor le dio. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con todo esto? Está la última cita. Las calamidades en mar y tierra, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Cuando usted ve las noticias, bueno, yo no tengo televisión, veo por ahí aquellas noticias, mis queridos hermanos, pero vemos las calamidades en tierra y mar. Y eso para nosotros nos muestra que está cerca. Las amenazas de guerra se ven en el Medio Oriente, como portentosos, dice, presagios. Anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan. Oh, mis hermanos, el dragón, la bestia, y todos están uniéndose. Por eso dice, se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. La sierva de Dios, quien vio que para este tiempo viene una crisis final, pero ellos nos están engañando con paz y seguridad. Y sigue diciendo, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos.
Querido hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos llevando? Y termino con la cita que estaba leyendo. Instándolo a observar los mandamientos de Dios en forma muy minuciosa, y que en respuesta a esta amonestación, muchos aceptarán el sábado como el día del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 77. Les doy las citas para que ustedes la confirmen, que cómo está, y quizá les vuelvo a leer la cita desde el comienzo. Se me mostró que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe el mensaje y levanta la voz de advertencia al mundo, instándolo a observar los mandamientos de Dios en forma muy minuciosa. Y que en respuesta a esta amonestación, muchos aceptarán el sábado como el día de reposo. Cuento, mis queridos hermanos, ustedes saben, estoy llevando el mensaje a un grupo de pentecostales. Unos han decidido por la verdad, otros están en el valle de la decisión. Pero les cuento de una familia que estaba en el valle de la indecisión y hicimos una campaña. Y unos familiares los han invitado, le han dicho, estamos presentando unas profecías del tiempo del fin, te invitamos, tío. Cuando él llega, le dicen, yo a este pastor lo conozco, él nos visitaba allá en nuestros hogares. Y mis hermanos fueron, y ellos ahora se convencieron que Dios tiene un mensaje, que Dios tiene una verdad presente. Querido hermano, querida hermana, querido siervo, querida sierva, no se detenga, no tenga miedo, ni a la muerte, ni al dolor, ni a lo que va a pasar. Nuestra redención está cerca, pero antes de eso, debemos ser el pueblo que debemos proclamar. Y sigo leyendo. Cuando recibimos la luz acerca del cuarto mandamiento, había unos, y dice ahí, 25 adventistas en Maine que observaban el sábado como día de reposo, pero tenían tantas diferencias acerca de otros puntos doctrinales y vivían tan alejados unos de otros que su influencia era escasa. Había más o menos el mismo número y en condiciones similares. En otros lugares de Nueva Inglaterra considerábamos nuestro deber visitar con frecuencia a estas personas en sus hogares para fortalecerles en el Señor y en su verdad. Y como se encontraban tan alejadas, fue para nosotros necesario dedicarnos a viajar una buena parte del tiempo. Por falta de recursos económicos, utilizamos el medio de transporte más barato, vagones de segunda clase y pasaje en cubierta interior en los barcos de vapor. A mí me resultaba más cómodo viajar en un medio de transporte privado. Cuando viajaba en vagones de segunda clase, generalmente nos envolvía una nube de humo, de tabaco, razón por la cual con frecuencia me desmayaba. Cuando viajamos en la cubierta inferior de los barcos de vapor, también sufríamos la causa del humo del tabaco, y además teníamos que escuchar las maldiciones y conversación vulgar de la tripulación y de los pasajeros sin educación. En la noche nos acostábamos en el duro piso para dormir, y sobre cajones y sobre sacos de grano utilizábamos almohadas, y nos tapábamos con nuestros abrigos y chales. Cuando sentíamos mucho frío en el invierno, caminábamos por la cubierta para entrar en calor. Cuando nos oprimía el fuerte calor del verano, subíamos a la cubierta superior para respirar el aire fresco de la noche. Esta me resultaba muy fatigoso, especialmente cuando viajaba con un niño en los brazos. Nosotros no habíamos elegido esta clase de vida. Dios nos llamó en nuestra pobreza, nos condujo a través del horno de la aflicción, a fin de concedernos una experiencia que fuera de gran valor para nosotros y un ejemplo para los que se unieran a nuestro trabajo en el Señor. Mis hermanos, esto se encuentra
en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 77, párrafo 1 y párrafo 2. Oh, mis hermanos, la sierva de Dios muestra que, y quiero la última parte decir, dice, Dios nos llamó en nuestra pobreza, nos condujo a través del horno de la aflicción y a fin de concedernos una experiencia que fuera de gran valor para nosotros, un ejemplo para que se unieran a nuestro trabajo en el futuro. Es verdad, para que aquellos predicadores o aquellos que quieren llevar este mensaje de la verdad presente, a veces no hay recursos, pero le digo algo, no nos detengamos. Nuestro recurso es nuestro Padre Celestial. Confiemos en sus promesas. Avancemos por fe y Él estará con nosotros. Nos viene la gran prueba final. Querido hermano, debemos nosotros seguir adelante. Y sigo con esta cita. Nuestro Maestro reconoció el dolor y la aflicción, y los que sufran con Él reinarán con Él, dice. Los que sufran con Él reinarán con Él. Y esto es para usted, mi hermano y mi hermana. No sé dónde está. No sé si todavía tiene miedo, o tiene vergüenza, o tiene temor, o piensa que le va a faltar dinero. No, el Señor suplirá las necesidades que son necesarias. Y cuando el Señor se le apareció, dice, a Saulo en ocasión de su conversión, no se propuso mostrarle todo el bien de que podría disfrutar, sino los grandes sufrimientos que tendría que padecer en su nombre. El sufrimiento ha sido la suerte del pueblo de Dios desde los días del mártir Abel. Los patriarcas sufrieron por ser leales a Dios y obedientes a sus mandamientos. La gran cabeza de la iglesia sufrió por nosotros. Sus primeros apóstoles y la iglesia primitiva también sufrieron. Los millones de mártires sufrieron, y sufrieron también los reformadores. ¿Y por qué habríamos nosotros, que tenemos la bendita esperanza de la inmortalidad, que se convertirá en realidad en el momento en la venida de Cristo, la cual no demora mucho, de acobardarnos a causa de una vida de sufrimiento? Si fuera posible tener acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, sin experimentar antes sufrimientos, ¿no disfrutaríamos de una recompensa tan valiosa por no haber sufrido por ella? ¿Nos apartaríamos de la gloria? ¿Nos sobrecogería la vergüenza ante la presencia de los que pelearon la buena batalla, que corrieron la carrera con paciencia y que se aferraron a la vida eterna? Pero no habrá allí nadie que no haya elegido, como Moisés, padecer aflicciones con el pueblo de Dios. El profeta Juan vio la multitud de los redimidos y preguntó quiénes eran. Recibió esta respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14, Testimonios para la Iglesia, página, tomo 1, página 78, párrafo. Oh, querido hermano, el profeta Juan preguntó quiénes son estos, y hay una respuesta, dice, estos son los que han salido. Yo le puedo decir, la gran prueba final. La gran prueba final, y han lavado sus ropas. Hermano, ¿dónde está usted? Querido hermano, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza. A veces, cuando escuchamos estos mensajes fuertes, pensamos que la gente se va a asustar. No, mi querido hermano predicador, prediquemos con poder, prediquemos en el nombre del Señor, prediquemos esta verdad presente, y que esta cadena no se venda por nada ni por nadie, sino que únicamente por esta gran verdad presente. Batallemos por esta fe, porque hay mucha gente que está escuchando, mucha gente que será transformada, no por la voz de los predicadores, sino por el mensaje sagrado y divino del Señor.
Quiero ir terminando, mis hermanos. Quiero ir terminando. Dice, cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, del 9 al 12. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios, que los mensajes del primero y del segundo ángeles ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debe darse, primero, segundo y tercer ángel con mayor fuerza, porque viene el mensaje del cuarto ángel, hermanos. Vimos que el mensaje del tercer ángel concluía con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Querido hermano, los mandamientos de Dios, si alguien me está escuchando que es pentecostal o piensa que son de los judíos o de Moisés, no, los mandamientos son de Dios, reflejan el carácter de Dios. Esta será la gran prueba final en la cual quiero ir cerrando esta parte. Y dice, y vimos tan claramente entonces como ahora lo vemos, que estas palabras proféticas sugieren una reforma acerca del día de reposo, pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionada en este pasaje, ni el significado de la imagen, ni la marca de la bestia. Dios utilizó su Santo Espíritu para hacer brillar su luz sobre sus siervos, y con eso el tema fue aclarado poco a poco en sus mentes. Su investigación requirió mucho estudio y gran cuidado para desentrañar eslabón tras eslabón. Gracias a la preocupación, la ansiedad y el trabajo incesante han avanzado la obra hasta que las grandes verdades de nuestro mensaje han llegado a constituir un todo claro, eslabonado y perfecto que se ha predicado al mundo. Testimonios para la Iglesia. Tomo 1, página 79, párrafo 1. Querido hermano, esto es lo que vio la profeta. Esto es lo que vio Elena de White. Hermanos, recuerda que Dios es el creador, que nosotros somos sus criaturas. Hay que distinguir la diferencia que existe entre el creador y sus criaturas. Nos preguntamos nosotros, la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y dados a Moisés, que están en el Pentateuco, son la copia exacta. Oh, mi hermano, los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Conflicto de los siglos, página 486 y 487. Cristo había abierto la puerta a un ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial. Y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley, allí encerrada, lo que Dios había establecido. Nadie podía derivarlo. Conflicto de los siglos, 488. Mi estimado hermano, me pregunto, el Señor Jesús te dice en esta noche: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Queremos la salvación, queremos pasar esta prueba final. Seamos leales, mantengámonos firmes en el mensaje, no lo negociemos, no lo vendamos, no lo cambiemos. Esta es una verdad presente para el tiempo presente. ¿De qué lado va a estar cuando venga la gran prueba final? Su decisión debemos hacerla todos nosotros ahora. Mañana quizá para algunos será demasiado tarde. La decisión es esta noche, porque Dios nos ha dado el tiempo de oportunidad. Delante de nosotros
viene la gran prueba. Delante de nosotros viene la gran crisis y solo nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Y voy a terminar con una última cita del Conflicto de los Siglos, el capítulo número 40, el tiempo de angustia. Página 671. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Querido hermano y hermana, usted y yo que somos el pueblo remanente de Dios, de esta verdad presente que nos llamamos, no solo nos llamemos, no solo la prediquemos, sino debemos practicarla, debemos vivirla, porque la prueba final está delante de nosotros. Quizá algunos no nos estamos dando cuenta que estamos ya en el clímax, en lo último, acercándonos. Querido hermano y querida hermana, despertaos, viene la redención. El fin del tiempo de gracia está por cerrarse. Y se cerrarán algunos antes que mueran, como lo hizo con Saúl, como lo hice con Judas, porque va a llegar un día que el Espíritu Santo va a retirar y nosotros persistimos en el pecado, persistimos en la iniquidad, o en la dura, o en la desobediencia, o no hacer aquella obra que el Señor nos ha enviado. Yo le hago una invitación. Por favor, si usted es un predicador, una predicadora, un hermano, levántese. Hagamos la última obra. Nuestra redención está cerca. Repartamos los libros, el conflicto de los siglos, que es un gran golpe para este último tiempo. Hagamos la obra, la última obra. No habrá más. Usted y yo debemos dar cuentas al Señor. ¿De qué lado vamos a estar? Hoy tomamos nuestra decisión. Por eso el Señor Jesús nos llama. Le voy a leer el último versículo. Romanos 2:13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Viene la gran prueba final. Satanás quiere que nosotros desobedezcamos. Satanás quiere que nosotros pisoteemos, pero nosotros debemos exaltar lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida, por precepto, por ejemplo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Sigamos fieles y firmes este gran mensaje de la verdad presente, porque nuestra redención está cerca.